Listo. Bueno, entonces los determinantes en álgebra lineal se utilizan para hacer operaciones con matrices. ¿Y qué es un determinante como tal o qué definición se le puede dar a un determinante? Es como un arreglo multilineal de partes de una matriz con el objeto de hacer algunas operaciones. Realmente digamos que una definición como tal no la hay, pero pues ya cuando observemos qué es lo que hace un determinante y cómo funciona, pues ya podemos como tomarnos una idea de la definición del determinante. Entonces tenemos que ver aquí, primero que todo, regálame un segundito acá, activo esto. Listo. Ah, pero si hay determinantes de matrices de 3×3. Señor, Si hay determinantes de matrices de 3×3. hay determinantes de matrices de todo lado. Lo que pasa es que se calculan diferente a como se calculan las determinantes de la matriz de 2×2. Entonces, un determinante de una matriz de 3×3 está dada por esta fórmula que nosotros estamos viendo acá, ¿cierto? ¿Qué contiene esta fórmula? Contiene un término A1, que es un término de la matriz, multiplicado por el determinante de lo que queda de la otra parte de la matriz, es decir, multiplicado por el determinante de esto. Entonces, si tú observas, aquí me dice que la primera parte del determinante es A1, A11 por la multiplicación del determinante de lo que queda. Seguido de el término A12, 2, negativo. este término multiplicado por lo que queda del determinante. En este caso, lo que queda de la matriz, perdón, serían estos términos que estamos viendo acá. Entonces, si los notas, mira, A21, A31 y A23, A33. Más el tercer término sería, entonces aquí vemos el término A13, ¿cierto? Este término de acá, multiplicado por lo que nos queda de la matriz, es decir, este valor de acá. Entonces así podemos calcular la determinante de una matriz de 3×3. Entonces vamos a hacer un ejercicio con una matriz real. Algo que tenemos que tener muy importante es que cuando tenemos determinantes de matrices de cualquier tamaño, de n por n, ¿cierto? De n por n, los signos de esta matriz se van a ir intercalando. Es decir, el primer término va a ser un más, el segundo término va a ser un menos, el tercer término va a ser un más. Positivo. Si Eso es lo que yo le decía. si tuviéramos un cuarto término, sería un menos. Si tuviéramos un quinto término, sería un más. Esto, hasta aquí llegaríamos si tuviéramos obviamente una matriz de 4×4, ¿cierto? Y hasta aquí llegaríamos si tuviéramos una matriz de 5×5, en términos de determinantes. ¿Ok? Entonces este es un determinante de 3×3, entonces ojo a los signos. El primer signo que vemos aquí, como vemos entonces, es positivo, este de acá es negativo y este de acá es positivo. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta cuando vayamos a hacer los cálculos de los determinantes. Entonces vamos a hacer esto con un ejercicio. Entonces yo tengo aquí y dice calcula el determinante de una matriz de 3×3. Entonces vamos a hacer esto en Excel. Vámonos para Excel, que es más fácil. Y aquí en una hojita vamos a hacer determinantes. Listo. Listo, entonces dice calcula el determinante de una matriz de 3×3. Vamos a pasar nuestro determinante aquí, nuestra matriz.
menos 1, 5, 2, 2, y 2, 3 y 4. Esa va a ser nuestra matriz. Listo, y le vamos a llamar que esta es la matriz A. Entonces esta matriz A es igual a eso. Entonces vamos a calcular el determinante de la matriz A. Entonces esto sería igual. Entonces tenemos al primer término, que en este caso sería 3, ¿cierto? Sí. Entonces si vamos a utilizar este término, tenemos que tener esta otra matriz acá, esta que vemos acá. Entonces por esta matriz. Entonces aquí la voy a colocar así. La 5 negativo. Ah, sí. Este aquí es un más. Aquí Menos. diríamos un menos, ¿cierto? No, 5. Sí, señor. Entonces menos 5. Y eso lo vamos a multiplicar ahora. Por las dos de cada extremo. Exactamente. Entonces si cogemos esta, tenemos que multiplicar por estas de acá. Entonces copiamos estas y copiamos esta de acá. Y por último, tendríamos que tener más este Dos. término de acá, que es el 2, multiplicado por lo que nos queda, que es esta matriz. Listo, ya teniendo esos términos, entonces simplemente tendríamos que hacer. ¿Cómo calculamos el determinante de esa matriz? Entonces ya sabemos, ¿cierto? Multiplicando. Sí, señor. Entonces estos menos estos. Pero Excel tiene una fórmula de calcular determinantes. Entonces la fórmula de calcular en Excel determinantes es con esta. mDeterm. Esta fórmula que estamos viendo acá. Y me pide simplemente la matriz. Dos. Entonces, el determinante de esta matriz es 2. Si lo hubiéramos hecho de la otra forma, sería 2 por 4 menos 2 por 3. Y nos daría exactamente lo mismo. Entonces, nuevamente voy a hacer el determinante ahora de esta matriz de acá. mDeterm. Determinante nos da 19. Y voy a hacer el determinante de la última matricita chiquita, mDeterm. Cojo la matriz y hallamos el determinante. Entonces estos tres valores que tenemos aquí serían los determinantes de esas matrices de 2 por 2, calculados con fórmula de Excel. Y ya por último, entonces tendríamos ahora sí que hallar la determinante de la matriz A. Entonces esto sería igual. 3 por 2 menos 5. Espérate un segundo acá. Listo. Entonces sería igual a 3 por 2 menos este por este más este por este. 121. Pero nos dio diferente. Muestra en dónde metimos mal el dedo. Menos 5. Ah, qué pena, sí, ya sé. Es que yo aquí le puse el menos 5, pero si le pongo menos 5 acá, no le puedo poner el menos aquí a la fórmula. Entonces, aquí voy a dar solo 5. Y ya el 5 lo lleva a la fórmula incluido. ¿Listo? Señor. Entonces ese había sido el errorcito. Entonces, ahí La hallamos. determinante de la 3 por 3. Ese es el determinante de la matriz 3 por 3. Ya ahorita vamos a ver para qué nos sirve ese determinante. Hay otra forma de hallar los determinantes de una matriz de 3 por 3. Vamos a ver la otra forma. La otra fórmula es esta que vemos acá. Entonces, ¿qué se hace acá? Aquí se multiplican 3 diagonales bajando. Entonces se coge estos términos 3, 2 y 4. Aquí los tenemos 3, 2 y 4. Más
la otra diagonal, 5, 3 menos 1, más la multiplicación de la otra diagonal. Y se le restan 3 diagonales subiendo. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así que no veo qué es eso? Entonces ya lo vamos a hacer. ¿Esta es exactamente igual a la anterior? No, no es igual a la anterior. Entonces vamos a hacer la anterior con este método. Pero tenés que adicionarle más números. Claro. Entonces, ¿qué se hace? Se hace lo siguiente. Se adicionan las dos primeras columnas, se adicionan a la derecha. Cogen estas dos columnas y se adicionan acá. Se copian, digámoslo así. Y después se multiplican estos términos en diagonal. Entonces, el 3, el 2 y el 4, estos 3, el 5, el 3 y el menos 1, estos 3, y el 2, 4 y 2. Entonces ahí están. Esas 3 diagonales las tendríamos que multiplicar. Vamos a verlas entonces nuevamente. Entonces sería igual. La primera diagonal a este valor, por este valor, por este valor, ahí estaría la primera diagonal, más, son diagonales bajando, este valor, por este valor, por este valor, más la otra diagonal, este valor, por este valor, por este. Esas 3 diagonales son con signo positivo. Y ahora se le resta la multiplicación de las diagonales subiendo. Entonces, ¿cómo es las diagonales subiendo? Entonces, menos este por este, menos este por esta diagonal, por esta, menos este por este, por este. Y nos da exactamente lo mismo. Ahí está el 69. Entonces, cualquiera de esos dos métodos nos sirven para hallar determinantes de una matriz de 3 por 3. Estamos hablando solo de matrices de 3 por 3. ¿Cómo vamos con el tiempo acá? Profe, venga, yo le pregunto una cosa, así que qué pena. Pero por decirlo así, digamos, tenemos la matriz A igual, igual, total igual, ¿cierto? Uh-huh. Y digamos, yo la quiero hacer con el primer método. ¿Cómo Sí. se podría? ¿Sí se podría? ¿Cuál matriz? Esa. La que usted está seleccionando, la que usted tiene arriba de su puntero. Esa. Es exactamente la misma que tenemos aquí arriba. Pero con el número adicionado, es mi pregunta, ¿no cambiaría? No cambia, mira que el determinante este, mira que este acá Ah, ya le pillé el truco. nos da exactamente igual a esto, vea. Sí, profe. Entonces lo que se hace es coger esta columna, la primera columna, esta columna de acá, mira, Adicionársela, las dos primeras. y se la montamos aquí a la derecha. Después cogemos esta segunda columna y se la montamos acá. Y como te digo, y después lo único que hay que hacer son multiplicación de diagonales. Una diagonal, dos diagonales, tres diagonales. Esas 3 diagonales se multiplican los 3 términos y se suman, así como está aquí en la fórmula. Ahí está. Obviamente aquí en Excel no se ve muy bien, pero aquí sí se ve. Aquí en la diapositiva, mira, 3 por 2 por 4, 3 por 2 por 4, más 5 por 3 por menos 1, aquí está, más 2 por 4 por 2. Hasta ahí, hasta ese punto, tenemos las diagonales bajando. Y después le comenzamos a restar los valores de las diagonales subiendo. Y nos debe dar obviamente exactamente igual a lo que nos dio anteriormente. ¿Listo? Señor. Bueno. A ver. Entonces, si quieres, tienes un Excel, ábrete un Excel ahí y haces por favor esta que tenemos acá por los dos métodos. Ah, profe. Entonces, calcular el determinante de esta matriz.
Entonces aquí te la voy a colocar. Entonces ábrete un Excel y por favor calcula el determinante de esa matriz por los dos métodos, a ver cómo nos va. No, pues sí. La primera matriz sería 2, 3, menos 5. 2, 3 menos 3, 5, sí, el de arriba. Veo y no me ha dicho que se va a cortar. De hecho, que va a cortar. No, no ha dicho que se va a cortar hoy. Mejor, no anda de estilo emo. Ah, sí, mejor. ¿Ya copiaste los valores de la matriz? Sí. No, sí, profe, los valores ya están copiados. Yo estoy haciendo ya lo segundo, el segundo paso, cuando usted los Listo, dividió abajo. listo. Menos 3 de los extremos de cada uno.
Profe, Dime, una pregunta acá. señor. Lo que dan números negativos yo los puedo dar ahí, ¿cierto? O sea, digamos, están en las matrices. Yo no puedo seleccionar normal la matriz y yo se lo puse antes de hacerlo. Entonces yo lo puedo dejar ahí. Sí, Las fórmulas, ¿sí? así como están -3 y estos dos son negativos de. La fórmula final entonces daría 2 por 12. Por el primer método, Sí, por el primer método. venga, miramos. Entonces sería 2 por esta matriz. El segundo sería -3 por esta matriz. Y el último sería 5 por esta matriz. El primero sería esto, 2, y aquí sería. Ahí da 12. Esa determinante. Sí, señor. Esa da -3 también. Te da m de term. -3, sí, señor. ¿Por qué quería -3, profe? Ay, qué pena. Porque queda 1 por 9, 9 positivo. Ah, sí. -3 por 4, 12. Da negativo. El último quedaría 5. El último ya da 3 normal solo. Entonces este sería el primer método. Profe, me acordé de la fórmula, qué pena. La fórmula es, sí, mírala. Ahí. El A1 por el determinante, o sea, el primer término por el determinante, el segundo por el determinante y el tercero por el determinante que acabamos de sacar. Entonces este por este, menos este por este, más este por este. Esos dos valorcitos que sacamos, los multiplicamos. El primero es positivo, el segundo es negativo, la multiplicación de esos dos, y el tercero es positivo. Lo que hablábamos aquí de los signos. Entonces, vea, positivo, negativo, positivo. El determinante debe quedar determinante medio 18, profe. No, porque debe No. dar 2 por 12, ¿cierto? Menos, -3 por -3, más 5 por -3. Y eso me debe dar 0. Espérame un momentico, profe, qué pena, yo lo voy a comprobar. Sí, señor, tranquilo. Ah.
El primero da 24, el otro da 9 positivo y el otro da menos 15. Ya, sí, profe, ya dio cero. Ya, eso, ya Sí. están los signos como deben quedar. Listo. ¿Y ya lo hiciste por la forma de las diagonales también o no? No, esa no la he hecho. Listo, entonces hazlo por favor por la forma de las diagonales también. Para que me parece más complicada, pero bueno. Pero hay que aprenderla de todas maneras porque la vamos a necesitar más adelante. Oye, profe, ya casi que no saco esas diagonales, hermano. ¿Listo? Sí, Listo, perfecto. ¿Nos dio cero también? sí. Bueno, entonces ya habiendo hecho eso, entonces obviamente, ya como ya aprendimos a hacer determinantes, podemos obviamente por Excel calcular una determinante de una matriz de 3 por 3 directamente, con la misma fórmula, ¿cierto? Yo siempre le digo m de term y cojo la matriz completa, en este caso. Y me debe dar, obviamente, el mismo valor que nos dio mediante los otros dos métodos. ¿Listo? Profe. Entonces, los métodos que vimos anteriormente, tanto el primer método como el segundo método, pues son métodos obviamente que ustedes en algún momento de pronto los van a tener que utilizar cuando realicen programación. Por eso es que se enseña. De todas maneras, obviamente Excel nos da la opción de calcular el determinante de una matriz de cualquier tamaño mediante su fórmula. Listo, pero las otras las vamos a necesitar obviamente cuando vayamos a hacer programación, si es que en algún momento tenemos que programar de pronto operaciones con matrices. Así es. Aunque a mí me gustó más el primer método, estuvo más bacano. Es más suavecito, sí. Bueno, Sí. entonces, ¿cómo sería el determinante de unas matrices más grandes? Obviamente. Entonces, vamos a ver otro concepto que es el menor de una matriz. Entonces, el menor de una matriz, aquí está la definición, pero vamos a ver práctica en una matriz realmente cómo se calcula un menor para poderlo entender. Entonces aquí dice, calcule dos menores de una matriz de 3 por 3 y me dice que calcule el término menor 1, 3 y el término menor 3, 2. Siempre lo representamos como el M mayúscula, y
dos numeritos, en este caso 1, 3, 2, 2, 3, 2, 4, 1, dependiendo de lo que necesitamos. Entonces aquí me están diciendo que calcule el determinante, el menor, perdón, 1, 3. Entonces cuando nos piden calcular el menor 1, 3, Julián, lo que tenemos que hacer es calcular el determinante de la matriz, ¿cierto? Perdón, el determinante no. El menor es que debo tomar la fila que me diga en el primer número y la columna que me diga en el segundo número y las debo eliminar de la matriz. Y a eso es a lo que voy a llamar menor. Entonces, si me dicen que calcule el menor 1, 3, yo lo que hago es eliminar la fila número 1, o sea, esta fila, y elimino la columna número 3, es decir, esta columna. Y me quedaría esta matriz que estamos viendo acá, ¿cierto? Y esa es la que estamos viendo acá a la derecha. Entonces el menor 1, 3 se realiza eliminando la primera fila y la primera columna. Nos dicen que calculemos también el menor 3, 2. Entonces nuevamente haríamos exactamente lo mismo. Eliminamos la primera fila que es la 3, este valor, y eliminaríamos la columna 2, es decir, esta columna. Y lo que nos queda sería la matriz que nos están pidiendo, 2, 0 y 4, Así. 5. Entonces aquí está, 2, 0 y 4, 5. Entonces sencillito. Entonces, ¿qué es el menor? El menor es coger una matriz y quitarle una fila y una columna. Eso es un menor. ¿Cómo se hace para una matriz más grande? Entonces aquí tenemos el ejemplo. Me dice, encuentre el menor 3, 2 y el menor 2, 4. Entonces, nuevamente, menor 3, 2. Elimino primero la fila 3. Entonces, fila 3 eliminada. Y elimino la columna Columna 2. 2. Columna 2 eliminada. Y lo que nos queda es la matriz. Perdón, el menor. Lo que me queda Así es es, el señor. menor. Entonces ahí está. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 5, 6, 0, 3. 5, 6, 0, 3. Y 2 y 7. Eso se llamaría más bien eliminación. Eliminación. Se llama menor porque es una parte menor de una matriz. Realmente esa es como la explicación. Entonces ya cuando tenemos o tenemos claro que es el menor de una matriz, nos introducen otro término, que es el cofactor. Entonces aquí, ¿para qué vamos a necesitar el cofactor? El cofactor lo vamos a necesitar más tarde para calcular algo que se llama la matriz adjunta, que no la hemos visto. Nosotros hasta el momento hemos visto matriz inversa, matriz traspuesta, y La ahorita transpuesta nunca la vi. ya la vamos a ver ahorita. Igual la traspuesta es muy fácil. Y el cofactor, entonces ya vimos el menor. Entonces, ¿qué es el menor? Se elimina una fila, se elimina una columna, eso es el menor. ¿Qué es el cofactor? El cofactor sale de esta formulita que tenemos aquí. Entonces, el cofactor A y J sería algo así como esto. El cofactor A1, 1 sería igual a menos 1 elevado a la I más J, a la 1 más 1, y eso lo debo multiplicar por el menor 1, 1. Esta fórmula del cofactor A11 que tengo acá aplicaría para cualquier tamaño de matriz, es decir, por eso dice aquí, para cualquier matriz de n por n. El cofactor A12, ¿a qué sería igual? Entonces, nuevamente, al menos 1 elevado, en este caso, a la 1 más 2,
y multiplicado por el menor 1, 2. 1, 2. Para cualquier tamaño de matriz, ¿cierto? Este es el genérico. No me importa si es una matriz de 4x4, de 5x5, de 3x3, siempre va a ser la misma fórmula. Entonces eso es lo que significa. El cofactor IJ son los términos obviamente de fila y columna. Siempre va la fórmula del menos 1 elevado a la suma de estos dos multiplicado por el menor de esos dos. Entonces vamos a verlo en un ejemplo para qué nos sirve el cofactor. Entonces aquí me dice, calcule dos factores de una matriz de 4x4. Entonces dice aquí que el ejemplo 5, me imagino que el ejemplo 5 debe ser este exactamente. Entonces aquí nos vamos a llevar esta matriz, esta de acá. Edición, realizar una instantánea. Entonces me llevo esta matriz para el archivo y aquí en otra hojita vamos a hacer cofactores. Y aquí en el ejercicio me dice que calcule el cofactor 3, 2 y 2, 4. Entonces me los voy a llevar acá. Y me dice, calcule el cofactor 3, 2 y el cofactor 2, 4. Entonces primero que todo voy a hacer la matriz acá. 1, 2, 1, 4. Menos 3, 4, 5 y 0. Aquí sería 5, 0, 9 y 2. Y aquí sería 6, 3, menos 2 y 7. Entonces esta sería mi matriz de 4 por 4. Entonces me dice, calcule el cofactor A32. Entonces si voy a calcular el cofactor A32, tendría que hacer eliminar, ¿cierto? Sí. La fila 3, La columna esta 2. y la columna 2. ¿Y qué me queda? Me queda una matriz que es esta Una matriz que matriz de tengo 3. acá. ¿Cierto? Esta matriz que tengo acá, vean. Esta matriz fue la que me quedó. Entonces, ¿cómo me dice la fórmula que es igual el menor a 3, 2? Entonces me dice que es igual a menos 1, ¿cierto? Elevado a la suma de 3 y 2. Aquí está, elevado a la suma de 3 y 2 por el determinante del menor 3, 2. Es decir, por el determinante de esto que me quedó. Entonces nuevamente lo vamos a hacer o lo vamos a formular aquí. Entonces si yo elimino esta columna aquí, perdón, esta fila, la 3, y elimino esta columna, la 2, me va a quedar esta matriz. La misma que está acá abajo. Vean, me va a quedar esta matriz, ¿cierto? Sí. Y esta matriz se va a llamar el menor. Ah, la hice mal, Yo- porque era 3, 2, no 2, 3. No, profe, yo pensé que usted había hecho la. Ah, La hicimos mal. yo pensé que usted ya estaba en lo de abajo. No, 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 la hicimos mal. Entonces, nuevamente, eliminamos Y la la 3, 3, que es epa, esta, la columna de 2. y la 2, que es esta. Y me debe quedar 1, 2, 4, 5, 0, 2. 5, 0 y 2, y 6, 3, 3, 7. 3 y 7. A esto dijimos que le íbamos a llamar el menor 3, 2, ¿cierto? Y decimos que el cofactor 3, 2 va a ser igual a menos 1. Entonces aquí voy a poner menos 1 elevado a la 3 más 2 elevado a la 5. Y esto lo tengo que multiplicar por el determinante del menor. Entonces m de term del S menor, que es este.
y me dio menos 8. Dos, profe, le dio menos 8. Ahí nos da. ¿Listo? Sí, Entonces vamos a hacer, o vamos a hacer, no, vas a hacer el determinante, la segunda. el cofactor, perdón, del A2, 4. Cofactor A2, 4. Entonces hazlo por favor, a ver si te da bien. Entonces, ya se hizo la normal, o sea, ya se tacha la columna. Quedaría nada más la matriz. Sí, ya se tacha la columna. Entonces aquí tachamos la 2 ahora sí y la 4. Entonces tacho esta, la 2 y tacho la 4. Y me debe quedar 1 menos 3, 5, 1 menos 3, 5, 1, 5, 9, 1, 5, 9, 4, 0, 2, 4, 0, 2. Ahí está. Voy a decir que el M2, 4. Profe, ¿cómo se hace ese signo? Ya, creo que ya. Con al 94. ¿Al 94? Sí, al 94. No me da un... Menos 1 elevado a la 6. A las 6, sí, señor. Por la, ter- Multiplicado por el por determinante la, de la por matriz el- que hallamos. seleccionar la matriz, pero no me quiera el de potenciar. ¿No te quiere dar el de qué? El de subir la potencia, el de la potenciación. Con al 94 no te da. No, Entonces tendríamos que hacerlo de la siguiente fórmula. Vea, tendríamos que hacerlo de la siguiente forma. Voy a hacerlo para el de arriba. Sería igual a potencia. Entonces dice, el número al cual le quiero sacar la potencia. Entonces el número va a ser menos 1, ¿cierto? Elevado a qué potencia? En este a 6. caso, a 5. Y eso lo multiplicaría por el m de t, por el determinante de la matriz que necesito. Otra forma de hacerlo en Excel. Ahí está la fórmula. Teacher, gracias, ahora sí. Y ahí nos dio menos 8. Al de abajo sería potencia de menos 1 elevado en este caso a la 6 por m de t de esta matriz. Y la determinante sería 190, pues el costo daría 192. Sí, entonces todo nos dio menos 192. Eso, menos 192. ¿Listo? Bueno, voy a parar la grabación ahí porque ya vamos como para la hora, 15 minuticos de descanso y nos vemos ahorita. Mucho a las 9:40 nos vemos otra vez. ¿Vale? Vale, listo, teacher. Bueno, pues. Gracias.